Hola, ¿cómo están? Yo soy Juvenal Ursúa y esto es Arsenal Arte Contemporáneo, un podcast para hablar de arte. Este es el primer episodio y me gustaría contarles un poquito de qué va. Arsenal es un proyecto de educación, difusión, comunicación del arte contemporáneo dirigido a personas no especializadas. ¿Qué quiero decir? Bueno, a todos los que nos gusta el arte, pero muchas veces no sabemos ni cómo entrarle. Para ellos está dirigido este proyecto. Vamos a tocar temas desde artistas, sistema del arte, mercado, obras, situaciones. No sé, hay muchísimos temas que van surgiendo todos los días. Algunos nos pasaremos un poquito como hacia el pasado para poder entender el presente, que me parece como una buena lógica. Sin embargo, siempre posicionándonos, siempre siendo conscientes de un 2022 como el que hemos pasado o como el que estamos iniciando, pero que definitivamente nos permite reflexionar de una forma mucho más objetiva las cosas. Me parece que hay que platicarlo de forma mucho más casual, ¿no? De la manera en que platicamos todos los días. Y en este caso, para la primera edición fue un poco difícil saber sobre qué tema platicar, cómo inicias algo así, pero me parece que el sistema del arte es un buen tema para iniciar, de forma breve también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor definir qué es arte sería no solo ambiguo, sino incluso un tanto inútil. Definir arte es solamente como el inicio, ¿no? Como una plataforma de despegue solamente para ver en dónde estamos parados, si estamos de acuerdo o no, pero siempre hay que tener en cuenta la carga histórica, contextual que conlleva a tener ciertas definiciones. Yo hace muchos años que doy clases de introducción al arte contemporáneo, tanto a nivel universitario como en cursos privados, proyectos, demás, charlas. No sé, muchos lados y me he topado con preguntas bastante genuinas, primarias, muchas de ellas, preguntas bastante válidas. Y creo que este podcast tiene ese feeling, ¿no? Como de ir desahogando ciertas dudas que son totalmente comunes, que son normales y que muchas veces nos da miedo hasta preguntar. Hace tiempo escribí en una de estas guías de aprendizaje de los cursos que daba algo que me pareció coherente en ese momento. Ojalá lo siga haciendo y se los quiero compartir, ¿no? Es importante recordar que el mundo ha presenciado una serie de transformaciones significativas, entre las que destacan la manera en cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo transmitimos valores, sensaciones e ideas a través de los símbolos y el lenguaje. Estas transformaciones en el campo de la cultura y más específicamente desde el arte nos sitúan en nuevos escenarios y circunstancias a las que nos enfrentamos todos los días. Es decir, el mundo cambió y no es posible juzgar algo de hace 100 años con los ojos del presente. Hay que intentar entender que muchas de las definiciones anteriores pues están hechas a partir del arte que se hacía en ese momento, ¿no? En las diferentes etapas, sobre todo filosóficas, que nos permiten encontrarle en el pensamiento crítico de entonces pues respuestas al arte, ¿no? El arte contemporáneo es una plataforma de comunicación global dedicada a la exposición de temas universales y particulares a través de mecanismos de reflexión y representación que sobrepasan los lenguajes habituales de lo visual y lo sonoro, ¿no? Eso es básicamente como lo más importante que escribí ahí, y a lo mejor sí suena muy general, ¿no? Pues temas particulares y universales, por supuesto. Los temas particulares, los artistas muchas veces tienen, digamos, una necesidad de expresión y al final de comunicación. Pienso que es una comunicación global porque no necesariamente tiene que ver con la expresión de sentimientos, ¿no? Que muchas veces nos vamos por ahí y decimos, bueno, lo que hace un artista es expresarse. Ok, sí. Creo que a grandes rasgos más bien lo que hace es comunicarse, porque en ocasiones no es solamente como la expresión, es la comunicación de una idea, de una investigación. Y vamos a darnos cuenta cómo los artistas a veces trabajan de una manera distinta a como creemos que el artista debiera trabajar, ¿no? Porque también ahí como público llegamos a ser sumamente críticos y pensamos, ¿no? Como el artista debería hacer esto. Güey, ¿por qué? O sea, en realidad nadie debería de hacer algo, ¿no? O sea, nadie debería de, porque el arte, si algo tiene, es libertad, ¿no? Entonces, cuando se le quita esa libertad, pues entonces no sé exactamente qué nos queda, ¿no? A nivel artístico. Pero bueno, creo que es como una manera de empezar, ¿no? Para mí, el arte es comunicar. Y además, quizás suena a lugar común, pero para mí sigue siendo muy útil una frase que dice que el arte es el reflejo de lo social. Y al igual que como nuestra sociedad puede ser en ocasiones decadente, errática, absurda,
también creo que existen estos destellos un poco ahí de belleza, de empatía y de libertad, ¿no? Sobre todo. Y sinceramente para mí la libertad es uno de los valores más importantes, ¿no? Y además me parece que se han intercambiado algunos valores del pasado con los cuales estamos muy familiarizados y arraigados, y por eso intentamos tener un juicio del arte a partir de esos valores anteriores, ¿no? Por ejemplo, belleza, verdad o bondad. Y el arte de nuestros tiempos me parece que lo que hay ahora es libertad y democracia, ¿no? Por lo menos, ¿no? En un sistema capitalista, en un sistema errático nuevamente, pero que finalmente es en el que vivimos, ¿no? Nos interesa cambiar eso, hay que cambiarlo. Hay muchas cosas que transformar definitivamente, ¿no? Pero, y el arte ayuda a eso, el arte ayuda a tener una reflexión crítica sobre los asuntos del presente. Me parece entonces que no habíamos tenido tanta libertad como en este momento. Y eso lo podemos ver evidenciado un poco en la apertura artística. Hay cada vez más artistas, hay más medios de comunicación, los medios de producción y de circulación de bienes culturales también se van diversificando, pero por supuesto siempre va a haber los gandallas, ¿no? Y me parece que esto es parte de ese ecosistema. Hay mucha gente que se queja de que ya cualquiera es artista. Bueno, qué chido que exista la libertad de que mucha más gente se exprese y tome ese lugar. También, ojo, no porque existan más artistas va a haber mejor arte, ¿no? Es una cuestión en donde nuevamente me parece que este valor, el de la democracia, juega un papel relevante, ¿no? El de la posibilidad de ser, de mostrar, de crear, etcétera. Y ahí viene como una parte interesante, ¿no? En un mundo, esto me parece que genera un tipo de competencia que puede llegar a ser sana, ¿no? La competencia es buena, pero también hay que entender el propio sistema del arte, el propio sistema capitalista, y saber que van a existir y que siguen existiendo condiciones de desigualdad, tanto de producción como de venta. Y ahí vemos que el problema no es necesariamente el del arte, ¿no? El problema, a veces le echamos la culpa al arte, pero el problema es social. Es cómo nos desenvolvemos socialmente, cómo transformamos eso y cómo seguimos perpetuando ciertas actitudes que son socialmente injustas, ¿no? Que son tremendamente injustas. Me parece que el arte nos ayuda a poder reflexionar muchas veces en esas temáticas y poder cambiar lo que está en nuestras manos hacer y denunciar para que lo que no está en nuestras manos se pueda modificar por quienes sí tienen ese poder, ¿no? Y es que, a ver, pasa algo también. Muchas veces colocamos al arte en un pedestal ahí de adjetivos preciosos. Y decimos, es que el arte es bellísimo, ¿no? Y a ver, güey, o sea, sin spoiler, porque el arte está hecho por humanos, ¿no? Las empresas, las instituciones están hechas, desarrolladas, creadas, manipuladas por nosotros. Y somos corruptos, egoístas, estamos llenos de defectos, ¿no? Entonces lo que hay que curar pues no es necesariamente el arte, sino quienes manejamos, quienes comunicamos, quienes hacemos, quienes disfrutamos de las producciones culturales que existen. Y regresando a la idea de sistema, me parece que en el arte una forma de entenderlo es tal cual, ¿no? Como un ecosistema en donde existe la flora, la fauna, los minerales en un ambiente determinado. Y eso nos ayuda a entender también que existen, digamos, como ¿cómo se llaman? Especies dominantes, ¿no? Están las especies que a lo mejor van a ser los de arriba de la pirámide, ¿no? Pero sin los demás, ellos no pueden sobrevivir tampoco, ¿no? Es decir, todo está interconectado, es finalmente un sistema. Si pensamos, por ejemplo, si le preguntamos a un niño qué prefiere ser, ¿no? Un león, ¿no? ¿Qué animal quiere ser? Van a decir un león, un tigre, estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor culturalmente hemos pensado que esa es una forma de fortaleza, que es una manera de ganar, ¿no? Otra vez, ¿no? Como este sistema de competencia, ¿no? Pero casi nadie diría, yo quiero ser una hormiga, ¿no? Quiero ser una abeja. Y después cuando estudiamos, cuando crecemos, vemos lo fundamentales que son este tipo de seres para nuestros ecosistemas y lo importante que son, ¿no? Lo fundamentales que son. Entonces, en ese sentido, me parece que el arte es un ecosistema también, ¿no? Y entenderlo de esta forma nos puede ayudar perfectamente a saber cómo se maneja todo esto y que todas esas partes son importantes, ¿no? ¿Qué es un sistema? Pues un sistema tiene componentes, estructura, forma, puede ser material o conceptual,
Depende del enfoque en donde lo estemos estudiando, es la definición. Pero me parece muy bonito pensar en cómo cada uno de estos componentes está interconectado. Y si uno de ellos no está, se rompen estas cadenas, algo pasa, ¿no? Y este ecosistema llega a un desequilibrio. Y me parece que la forma más sana es tener un ecosistema equilibrado. Y dentro del ecosistema del arte, obviamente nuestro eslabón inicial son los artistas, ¿no? Bueno, depende de dónde lo veamos, pero uno de los más importantes definitivamente son los artistas. Participan también otros agentes, ¿no? Galeristas, marchantes, vendedores o art dealers, galerías, museos, museos de todo tipo, el público por supuesto, los críticos, los coleccionistas, los medios de comunicación, etcétera. Hay una gran cantidad de agentes que intervienen, digamos, en el mundo, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, de un libro que me parece maravilloso y que nunca me canso de recomendar. Es del señor Néstor García Canclini, un antropólogo, sociólogo, pensador, crítico, escritor, interesantísimo, maravilloso, argentino que vive en México, me parece desde los 70s y ha hecho mucha de su investigación acá. El libro se llama La sociedad sin relato, estética y antropología de la inminencia. Es maravilloso, por muchos motivos. De verdad, léanlo, es una muy buena forma de empezar. No está fácil, pero sí está fácil. El caso es que dentro de este libro él toma una publicación de la revista británica Art Review, en donde dice que solo el 20% de las 100 personas más influyentes en el mundo del arte son artistas. Solo el 20%. No me sorprende tanto. Y en este sentido podemos ver también cómo otros agentes se van posicionando en esta escena y son muy importantes, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, son las galerías. Y las galerías, como en algunas otras cosas, el tamaño sí importa. Y si son galerías muy grandes, evidentemente van a tener un posicionamiento simbólico, político y hasta económico, sobre todo económico, en donde en donde pueden incidir en qué artistas van, digamos, como a formar esa historia del arte, ¿no? Lamentablemente hay, por supuesto, como en todas las industrias, una capacidad en lo económico de intervenir en las decisiones que van a afectarlo todo, ¿no? Y las demás partes de este ecosistema, pues tendrían que hacer un tipo de equilibrio, ¿no? ante este poderío económico que llegan a tener las galerías o los coleccionistas. Anteriormente, por ejemplo, eran los críticos uno de estos equilibrios, ¿no? Y sinceramente desde hace muchos años los críticos han tenido una menor incidencia en la percepción del arte, ¿no? Quizá desde los 50 ya no tienen ese poder, ¿no? Anteriormente sí, tenían más poder. Y yo creo que esta baja incidencia de los críticos en el mundo del arte, en el sistema del arte, tiene también mucho que ver con las condiciones de bienestar que tienen estos empleos, ¿no? Es decir, cada vez vemos más reducidas los espacios para la crítica en los medios de comunicación. Porque, bueno, pues también nosotros tenemos la culpa, no los consumimos, no estamos pagando por ello. Entonces, por supuesto se debilita ese poder, ¿no? Y deja de tener una relevancia. Otro de los elementos que mencionaba, por ejemplo, en este equilibrio y en siendo parte de este sistema del arte y son fundamentales, son los museos. Los existen privados, públicos, universitarios, mixtos. En México tenemos ejemplos básicamente de casi únicamente de museos públicos, porque tenemos una historia, ¿no? Una tradición también ahí como muy afrancesada, muy europea, en donde muy paternalista, ¿no? Es el Estado el que decide, el que construye, el que toma la agenda, el que dice que se exhibe y que no. Obviamente sí, yo creo que en la última década, en los últimos 20 y quizá 30 años, las cosas han cambiado, ¿no? Desde los 90 hubo un giro interesante. Sin embargo, tenemos esta historia, ¿no? Y si pensamos en México, todos los museos importantes, pues básicamente son públicos. Por ejemplo,
el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Por otro lado tenemos como los públicos que son universitarios, como el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, el MUAC, que me parece que es el mejor museo que tenemos en el país. Sin embargo, también están los museos privados que han hecho una labor sumamente importante en la educación, en la formación, en la comunicación del arte. Me parece que son importantes dentro de este ecosistema porque permiten tener una mayor pluralidad de proyectos, ¿no? Generan una mayor oferta finalmente para el público, ¿no? Algunos ejemplos podríamos decir que son el Museo Sumaya, el Museo Jumex, tan juntitos y tan diferentes, pero eso será tema para otra ocasión. Y me parece que llegan a jugar también un papel interesante en la difusión del patrimonio cultural. Muchas veces este tipo de recintos lo que hacen es exhibir las colecciones privadas, el archivo histórico, lo que van coleccionando, ¿no? En ocasiones, digo, cada museo tiene obviamente su perfil, y por eso podemos ver, por ejemplo, en el Museo Jumex, cómo van rotando tienen este sistema de exposiciones temporales, y eso permite que el público tenga una mayor cantidad y calidades de exhibiciones, ¿no? Esto es maravilloso. También están los museos mixtos, ¿no? Esto significa que hay una participación tanto del gobierno, del Estado, como de la iniciativa privada. Uno de ellos, y que me parece maravilloso en México, es el Museo Marco en Monterrey. Que tiene, a lo mejor si lo han visto, una escultura de paloma de Juan Soriano en la entrada, la arquitectura de Legorreta, y me parece un ejemplo maravilloso porque además de ser muy buen museo, tiene esta responsabilidad compartida entre sociedad privada y el Estado. Ojalá existieran más museos como el Marco de Monterrey, que además fueron de los primeros hechos para ser museos, ¿no? Muchos museos en México y en otras ciudades son fincas adaptadas. Muchas de ellas sin la arquitectura, sin las adaptaciones suficientes, quizá un tanto precarios, pues porque había que usarlas, pero a la par hay que proteger el patrimonio, y entonces no se le pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ojalá existan más museos en donde haya, ¿no? Donde exista una participación pública y privada. Otra parte importantísima de este ecosistema me parece que son los coleccionistas, porque si no hay entrada de dinero, las cosas también no funcionan. Los galeristas no venden, los artistas dejan a lo mejor de producir, existe una gran cadena de suministros que sería alterada. Siento que los artistas ni siquiera podrían hacer arte pobre, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Es fundamental, es necesario que exista y que se fomente un coleccionismo, no solamente por una cuestión de dinero, ¿no? Así muy banal, de necesitamos que alguien mantenga esto, no. También significa que las personas están viviendo con arte en sus casas, que tienen una aproximación a las ideas del artista, y esto es sumamente bonito. Y a ver, también pasa esto, ¿no? Hay que ser críticos también con el coleccionismo, porque existe una gran cantidad de dinero que se mueve en el circuito del arte, y esto genera que también exista corrupción, que exista gente muy voraz, que terminan siendo muy dañinos, que puede haber especulación, que pueden inflar a los precios y a los artistas de formas muy diversas. Eso es una realidad también, que puede haber dinero, digamos, como lavado de dinero, no sé, muchísimas cosas como en cualquier otra industria. Repito, otra vez, pensamos que el arte debe ser inmaculado, no tocado, hecho por dioses, pero no, pues está hecho por humanos, y existen una gran cantidad de situaciones que lo dañan, ¿no? Sin embargo, el arte es otra cosa, ¿no? Y creo que la parte bonita del coleccionismo es justo eso. El diálogo con un artista, el diálogo entre generaciones, que puedes tener en tu casa, con tu familia, teniendo arte en donde vives, en donde hay una convivencia cotidiana con lo extraordinario, con aquello que nos gusta, que nos apasiona. También a partir de la revisión pública de estas colecciones, de sus contextos históricos, de ciertas diagonales críticas que nos permiten entablar un diálogo con el presente,
Es bien interesante cuando una colección privada tiene esta labor educativa, esta labor formativa, que definitivamente enriquece a nuestras comunidades. No sé, la labor del coleccionista es una labor muy noble y muy importante dentro de ese sistema, ¿no? Y aunque podemos seguir hablando también de otros agentes que participan en ella, como decía, ¿no? Los curadores, los críticos, los art dealers, las escuelas de arte, por ejemplo, también. Creo que también nos van a servir para tener otros episodios más específicos con estos perfiles. No obstante, no podemos dejar de mencionar a quien cierra este circuito, ¿no? O quien es una parte fundamental de él, no siempre lo cierra, pero es fundamental y es el público. Somos todos nosotros, somos los que visitamos los museos, las galerías, los que podemos conversar con los artistas, los que lo consumimos, los que lo coleccionamos, también somos público, ¿no? El público al final somos todos los que tenemos ese contacto y ese diálogo con la obra o con el artista. En ocasiones somos solo espectadores, pero también podemos ser participantes o incluso coproductores de la obra misma, ¿no? El espectador hacia el cuadro. Una frase de Marcel Duchamp de hace yo creo que 100 años y que parece maravillosa porque nos permite entendernos dentro de este sistema, ¿no? Lo importante que somos como público, que tenemos un espacio privilegiado y maravilloso dentro del sistema del arte, ¿no? En donde si miramos con apertura podemos encontrar y gozar en estas posibilidades estéticas presentadas, esa inminencia, ese horizonte utópico que intentamos alcanzar con el lenguaje. Y por eso como público los invito a tener mayor apertura, ampliar nuestra imaginación, a abrirnos a horizontes distintos a los que estamos acostumbrados, que nos va a ayudar a extender nuestra perspectiva del entorno y de esta forma poder participar de mejor manera de los procesos sociales y culturales de nuestro ecosistema. Y bueno, muchas gracias, yo soy Juvenal Ursúa, esto fue Arsenal, espero que les haya gustado, pueden escribirme sobre los temas que les gustaría que se tratara, suscríbanse, dejen su comentario, denle like, compártanlo, va a servir muchísimo a poder seguir desarrollando este proyecto. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.